Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 43. Gloria a Dios. ¿Nadie viene por primera vez? ¿Usted, varón? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Moisés? Bienvenido, Moisés. ¿Alguien más? Si no van así que tampoco les di la bienvenida. Den un aplauso a Dios por la vida de Moisés. Gloria a Dios. ¿Ya tenemos ahora sí el Evangelio de Mateo? ¿Alguien que le sobra una Biblia por ahí para que se la preste a Moisés por ahí? ¿Ya tenemos Mateo 21, 43? Dice así, voy a leer y vamos a orar. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, de quien recibimos toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto. Padre, de ti viene la salvación, mi Señor, de ti viene el crecimiento, de ti viene el querer como el hacer, de ti viene todo, mi Señor. Si estamos aquí es por tu gracia, es por tu misericordia, es porque tú nos has amado, Señor, desde tiempos eternos. Nos has amado en tu Hijo Jesucristo, nos has escogido en Cristo, nos has bendecido en Cristo, Señor. Nos has revelado a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Vivimos agradecidos, mi Dios, y nos acercamos confiadamente, Padre, para hallar sabiduría en ti, Padre, porque de ti viene la sabiduría, para hallar el crecimiento que tú das, mi Señor. Padre, haz tu obra en nuestras vidas. Seguimos pidiendo misericordia por aquellos que aún no te conocen y pedimos crecimiento para tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué estamos viendo, hermano? Diga, los frutos del reino. Diga, el hacha ya está puesta. ¿A dónde está puesta ya el hacha? Diga, a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado y echado, ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? Ya vimos que los frutos del reino de Dios, diga, no son dones. Se puede tener dones y estar fuera del reino de Dios. Ponga atención. ¿Se puede tener qué? ¿Y estar qué? Fuera del reino de Dios. No son ministerios. Se puede ser pastor y estar fuera del reino de Dios. Se puede tener conocimiento de la palabra de Dios y estar fuera del reino de Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuál es la evidencia de un fruto del reino de Dios? Diga, conocer a Dios. No es lo mismo decir creo en Dios a conozco a Dios. La mayoría pregunta, ¿crees en Dios? ¿Y qué dice la gente? Todos creen en Dios. Hoy se debe de preguntar, ¿conoces a Dios? A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú conoces a Dios? Porque mira, el que conoce a Dios, hermano, dice la Escritura que tiene amor. ¿Qué tiene el que conoce a Dios? Y el que no conoce a Dios no tiene amor. Tiene un amor falso, diga, tiene un amor falso. Y tú puedes verlo eso en nuestra sociedad. Toda la gente que se casa y que no conoce a Dios, ¿cómo vive después de su luna de miel? ¿Cómo vive después? En peleas, pleitos, ofensas, engaños, adulterios. ¿Por qué? Porque no tienen amor. El amor, la gente tiene un concepto del amor de simplemente las relaciones sexuales, nada más. Para ellos ese es amor. El amor va más allá, diga, va más allá. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso, no tiene envidia. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? El amor no vive en pecado. La gente que vive en pecado es porque no tiene amor. Porque pecado es no tener amor hacia Dios, es violar todos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya viendo. Cuando usted vea a alguien que predica, cuando usted ve a alguien que tiene dones de sanidad, no se deje apantallar y no diga, ay, qué grande siervo, qué gran ministro de Dios. No, mi hermano. Diga, ve si tiene amor. ¿Qué tiene que ver en esa persona? Si tiene amor.
hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus ovejas, hacia el prójimo, hacia el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ver en internet, hermano, a Benny Hill maldiciendo a cristianos. ¿Usted cree que esa persona esté dentro del reino de Dios? ¿Qué dijo Jesucristo que hagamos con aquellos que nos maldicen, que nos persiguen, que nos ofenden? ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Tenemos que orar por ellos, bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Vea usted a Guillermo Maldonado. Apenas usó su unción. Dice, yo no quería usar esta unción, dice, pero la voy a usar. Esta unción que Dios me dio y voy a empezar a maldecir. Y empezó a maldecir a aquellos que hablan mal de su ministerio. Hermano, la gente ni siquiera defiende a Cristo y a su palabra. Defiende su ministerio. Defiende su persona. Y Pablo, cuando hablaban mal de él, cuando hablaban mal de lo que él estaba haciendo, él no se defendía así. Él pedía misericordia por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Quizás Dios les dé el arrepentimiento. Mira, hermano, tenemos que dar los frutos del reino. Diga, tenemos que dar los frutos del reino. Y esto es algo que viene de Dios. Diga, viene de Dios. ¿Por qué los judíos no dieron los frutos? A ver. Porque no creyeron en aquel que es la vid verdadera. ¿En quién no creyeron? Digan Jesucristo. ¿No creyeron en quién? Hermano, todo el que rechaza a Cristo está separado de Cristo. Y Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, la única manera de empezar a dar el fruto del reino de Dios es estar injertado en el Señor Jesucristo. Cristo lo dijo, toda planta que mi Padre no plantó, ¿qué va a pasar con ella? Va a ser desarraigada. Todo aquel que no conozca a Cristo, que Cristo no sea su Señor, que no crea en el sacrificio de Cristo, no puede dar los frutos del reino de Dios. En él no puede haber obediencia a Dios. En él no puede haber amor a Dios. No puede servir al Dios verdadero. Hermano, cuando alguien no conoce a Dios, ¿a quién le está sirviendo? Dijimos. Le está sirviendo a Satanás. Hermano, el pueblo de Israel creyó durante 40 años que le estaba sirviendo a Dios. Y Dios le dijo, esos 40 años no me serviste a mí, le serviste a Moloch. Hermano, los católicos, los testigos, mormones y cualquier religión que tú me digas, piensa que le está sirviendo a Dios y ni siquiera lo conoce. Ni siquiera sabe que tenemos un Dios santo, diga santo. Y que Él dice, sed santos como yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que es Padre de misericordias y que me dice a mí, sé misericordioso como tu Padre que es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que todavía piensa, Dios nunca va a cambiar a mi esposa, nunca va a cambiar a mi esposo, nunca me va a cambiar a mí, no puede alcanzar a tal persona. No conoces a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hermano, ¿sabes por qué Israel? Porque ahorita vamos a ver al pueblo de Israel. Todo su caminar, tentó a Dios, fornicó, codició, adulteró, fue idólatra. ¿Sabes por qué? Porque no conoció a Dios. Diga, no conoció a Dios. Y tenía la palabra y jamás conoció a Dios. Miren, vamos a verlo. Vaya usted a Jeremías 2:8. Jeremías 2:8. Entonces, la evidencia de estar dentro del reino de Dios es que conocemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 2:8. Vean lo que le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Ya lo tiene usted? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, ¿qué dice? ¿A quién le está diciendo eso? ¿Quién tenía la ley? Diga, al pueblo de Israel. ¿Por qué fueron desechados? ¿Por qué fueron desechados el pueblo de Israel? Porque no conoció a Dios. A ver, mira, tiene que quedar claro el día de hoy. ¿De qué se trata el evangelio? Diga, de conocer a Dios. ¿De qué se trata el evangelio? Todo aquel que no conozca a Dios
vuelvo a repetir, está fuera del reino de Dios. Sus frutos no pueden ser buenos. Todo lo que hace es vano, todo lo que hace es inútil, todo lo que hace no es para Dios, es para Satanás. El cristiano tiene que tener entendimiento, tiene que tener entendimiento. El religioso todo lo que hace, ¿por qué lo hace? ¿Cuántos de aquí, a ver mujeres, cuántas se casaron de blanco? Las que ya se casaron un día por la católica. ¿Qué entendían que era casarse de blanco? ¿Qué les enseñaron en su religión que era ir de blanco? Que iban puras, que iban limpias delante de Dios. ¿Y era verdad? No era verdad. Pero ¿por qué hacíamos eso? Hacíamos las cosas, sin entendimiento. Y luego ya ibas con el padrecito y le confesabas tus pecados y ya te decía, ve ante aquel muñeco y ahí hazte 3 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. Y lo hacíamos. Yo lo hice. Yo fui, dije, ¿cuál de todos? Aquel, pues ese es el bueno. Y ya llegué y me hinqué. Y créanme que yo lo hacía con todo mi corazón, O sea, yo decía, pues aquí, si me los van a perdonar, pues aquí es cuando. Y hasta le echaba yo ganas y hasta, si me decían 3, decía 4 Padres Nuestros para que. Pero, ¿qué había en ese momento en mi vida? No había entendimiento, ¿no había qué? O sea, yo creía en el líder de ese momento, yo creía en el padrecito, yo creía en mi madre que me enseñó que esa era la religión, pero no había entendimiento, hermano. Ahora, vienes a Cristo, igualmente ves que todos cantan y tú a lo mejor estás cantando, ves que se mueven así, pues también te empiezas a mover, ves que empiezan a servir y dices voy a servir, pero si no lo entiendes, ¿estamos cómo? Estamos igual. Estamos igual. Hermano, le decía yo ahorita a mi hermano Israel, porque él me decía ahorita antes del culto que él quisiera estar tocando aquí un instrumento. Y yo le hice una pregunta, ¿para qué? Y luego responde así, dice, para adorar a Dios. Y le digo, los que estamos acá, ¿qué estamos haciendo cuando están tocando acá? ¿Se necesita estar acá para adorar a Dios? Hermano, estamos ante un enemigo que es muy astuto, que se llama Satanás. Satanás siempre te va a llevar al engaño. Te va a hacer creer que todo lo que haces es para Dios. No, a veces lo estás haciendo para ti, para tu carne, para tu ego, para que te vean, para que te aplaudan, para que vean qué bonito tocas. Y si no tienes cuidado, caes en la trampa del diablo. Hermano, todos los artistas cristianos, entre comillas, están ahorita en la trampa del diablo. Ellos creen que le están sirviendo a Dios. ¿Saben a quién le están sirviendo? ¿Alguien sabe a quién le están sirviendo? Le están sirviendo a Mamón, al Dios de las riquezas. ¿A quién le están sirviendo? A Mamón. ¿Al Dios de qué? De las riquezas. No le están sirviendo a Dios. Se están haciendo ricos con el ministerio. Y Jesús le dijo, claro, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. O me sirves a mí o le sirves a ellos. Pero ellos piensan que le están sirviendo a Dios. No, no le están sirviendo a Dios. Y todos esos falsos profetas que también se están enriqueciendo con el evangelio, no le están sirviendo a Dios. Dice la Biblia que no sirven a Dios, sirven a sus vientres. Se están enriqueciendo. Ahora, ¿por qué cayeron en la trampa del diablo? Porque hacen las cosas, sin entendimiento. ¿Cómo hacen las cosas? ¿Usted ha visto en la Biblia que alguna vez Pablo hiciera un concierto? Que agarrara y dijera, a ver, Silas, vamos a buscar una casa y nos traemos a un salmista ahorita, cobramos la entrada de a 10 pesitos para sacar para nuestro ministerio. ¿Usted ha visto algo así en la Biblia? ¿Usted vio alguna vez que Pablo hiciera una conferencia y dijera, vamos a predicar un misterio que Dios me dio, pero te cuesta de a 100 pesos la conferencia? Por los gastos que vamos a tener, porque tenemos gastos para viajar de aquí hasta Cesarea y de ahí nos vamos a ir a Filipos y tenemos gastos. ¿Usted ha visto eso en el apóstol Pablo? ¿Por qué es eso excusa hoy de los falsos profetas? Tú los escuchas, ay hermano, ¿qué no estás viendo los gastos? Rentamos el local y todo lo que... Pero así dice la Biblia que prediquemos, así dice la Biblia que adoremos a Dios.
Bueno, ¿por qué caen en la trampa? Diga, porque hacen las cosas sin entendimiento. Hermano, le decía yo a mi hermano Israel ahorita, la Biblia dice que el que anhela obispado, ¿qué pasa? El que anhela servir a Dios, dice, es buena obra, es algo que es bueno. Pero ¿cuáles son los requisitos? Diga, madurez. ¿Por qué tiene que haber madurez? ¿Por qué tiene que haber sabiduría en el que va a servirle a Dios? Si has leído los requisitos y hasta abajo que dice, para que no caiga en tentación del diablo, ¿sí lo has leído? ¿En qué cae un neófito? ¿En qué cae alguien que no entiende para quién es el servicio y cómo debe de ser el servicio? ¿En qué cae? Diga, en tentación, en lazo del diablo. Pónganse amén. ¿Por qué? Porque miran, ponemos a un inmaduro al servicio y ella se empieza a creer más ungido que sus hermanos. Se empieza a enseñorear de sus hermanos. Les empieza a hablar golpeado. Les empieza a decir que él es el que manda. Esa persona no es apta para servir. Diga, no es apta. Porque es una persona inmadura. Es un neófito. Es alguien que no tiene dominio propio. Es alguien que no tiene humildad. Es alguien que no tiene paciencia. Alguien que no tiene amor por las ovejas. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga, se tienen que hacer las cosas con entendimiento. ¿Qué no tenía Israel? Diga, no tenía entendimiento, no conocía a Dios. Miren, vamos a ver el pasaje que dice aquí. No me conocieron. ¿Sí dice así? ¿Y los pastores qué hicieron? ¿Qué hicieron los pastores de Israel? Se rebelaron contra Dios, hermano. ¿Para qué es puesto un pastor? Para que apaciente sus ovejas de Dios, para que cuide su rebaño. ¿Sabes cuando aquí te damos una enseñanza, qué estamos haciendo contigo que eres oveja? Te estamos cuidando, porque vas a salir y allá afuera están los lobos. Allá afuera está Satanás con toda su filosofía, con todos sus pensamientos del mundo. ¿Y qué van a querer hacerte? Te van a querer engañar. Y dentro de la misma iglesia, dice Pablo, se van a meter lobos rapaces que van a querer ¿qué? Engañar a las ovejas. El que está a tu lado puede ser un lobo rapaz que trae falsas doctrinas y te puede engañar. Ahora, ¿cuál es el deber del pastor? Diga, enseñar al pueblo, enseñarlo, discipularlo, estar orando por las ovejas. ¿Para qué? Para que no sean comidas por el lobo. ¿Cuántos se llaman? Amén. ¿Saben qué hacían los pastores de Israel? ¿Alguien ha leído ahí Ezequiel qué hacían? Se apacentaban a sí mismos. ¿Qué hacían? Nada más buscaban el dinero de las ovejas, nada más. Eran capaces de ir a orar por las viudas, dice Jesucristo a los fariseos, pero ¿para qué? Para saquear sus casas. Nada más. Y lo dice el Señor en Ezequiel, hay de aquellos pastores que se apacientan ¿a qué? A sí mismos y no apacientan a mis ovejas. Hermano, el ministro tiene que estar alerta, cuidando a sus ovejas, cómo viven, cómo están, y orando por ellas, dándoles la palabra de Dios para que sean ovejas fuertes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cómo tenía el pueblo, los pastores, a las ovejitas de Israel? Las tenían adorando a Baal, les profetizaban en el nombre de Baal, hicieron la palabra de Dios a un lado y les enseñaban sus tradiciones. ¿Eso les mandó a hacer Dios? ¿Qué hicieron entonces? Se rebelaron contra Dios. ¿Y los profetas qué hacían? ¿En qué nombre profetizaban? Hermano, las iglesias están llenas de gente que profetiza, no la palabra de Dios. No. Profetiza de su buen corazón nada más. ¿De qué profetiza? Hermano, esa gente que agarra y te dice, así te dice el Señor, te va a hacer grande, famoso, rico, te va a dar grandes ministerios, estadios, una gran unción. ¿Está predicando la palabra de Dios o te está profetizando de su buen corazón? Ese es su buen corazón, hermano. Ese es su buen corazón. ¿Quién no desea las buenas cosas? A ver. ¿Quién no quisiera que nos fuera bien aquí en la vida? ¿Quién no quisiera ver? ¿Quién no quisiera tener una buena casa, un buen coche, una cuenta en el banco, un buen trabajo? ¿Quién no quisiera eso humanamente? ¿Quién no lo quisiera? Y la gente sabe que eso es lo que anhela la gente y por eso es lo que les está profetizando.
¿Sabes qué profetizaban los verdaderos profetas de Dios? Arrepentíos, arrepentíos, vuélvanse a Dios y Él se volverá a ustedes. Todos los verdaderos profetas de Dios dicen, arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No te endulzas del oído, no te traen lisonjas para que te sientas bien. No, la palabra de Dios es una espada que penetra y corta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la palabra de Dios? Discierne los pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no es para que te endulce el oído y te sientas contento y te sientas bien. No, la palabra de Dios para que te examines tu corazón y te arrepientas de lo que te tengas que arrepentir. Porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿de qué profetizaban? ¿En el nombre de quién? De Baal. Y anduvieron tras lo que no, ¿qué? Hermano, todo aquel que deje la palabra de Dios, todo el que deje la palabra de Dios y la cambie por sus sueños, por sus profecías, por sus visiones, nada le aprovecha todo eso. ¿De qué le aprovecha? Hemos estado enseñando, hermano, dónde está el poder de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Dónde está el poder de Dios para la salvación de los que van a creer? En la palabra. La palabra me hace creer, la palabra me hace crecer, la palabra es la semilla para que dé fruto, la palabra es la que me da sabiduría para servir. Todo está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dejó Israel? Dejó la palabra. Dejó la palabra y dijo, no nos sirve, mejor las tradiciones de los ancianos. ¿Qué es lo que han dejado las religiones? La palabra de Dios. ¿Y por cuál la cambiaron? Por el atalaya, por el catecismo, por el libro de Mormón. ¿Y dejaron a un lado qué? La palabra de Dios. ¿Saben que Dios le dijo al pueblo de Israel, misericordia quiero y no sacrificios? ¿Por qué? ¿De qué habla la misericordia? Diga, de conocimiento de Dios. Y también les dijo, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué les pidió? Conocimiento de Dios. El evangelio se trata de conocer a aquel que nos creó, que nos amó, que nos redimió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la vida eterna? Dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando alguien no conoce a Dios, mire, vaya usted a Isaías 1:3. Isaías 1:3. Ahí donde estabas en Jeremías, ve hacia atrás y ahí lo vas a encontrar. Isaías capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene usted? Miren, vean lo que le dice Dios a su pueblo de Israel. El buey conoce a su dueño. ¿Cuántos saben eso? ¿Y el asno qué conoce? Mira, aquí Dios dice, mejor los animales tienen más entendimiento, diga, entendimiento. Y dice, mejor el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Ahora, ¿cuál es la evidencia de que alguien no conoce a Dios, no entiende el evangelio, no sabe de qué se trata el evangelio? En el 4, oh gente pecador. A ver, ¿cuál es la evidencia? Gente pecadora. Todo aquel que practica el pecado no conoce a Dios. No tiene entendimiento. No sabe de qué se trata el evangelio. El evangelio se trata de ser santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo cargado de ¿qué? De maldad. Generación de malignos. Vean cómo los llama, hijos del diablo. Hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esa es la evidencia de alguien que no conoce a Dios. Hermano, hemos conocido gente que viene a la iglesia y todavía sigue siendo borracho,
sigue engañando a su mujer, sigue fornicando, sigue practicando la mentira. Esa gente no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, diga, tiene temor de Dios. ¿Qué tiene el que conoce a Dios? Diga, tiene temor de Dios. Sabe que Dios es omnisciente, diga, es omnisciente. Dile que está a tu lado, Dios sabe tus pensamientos. Porque a lo mejor no lo sabe. ¿Qué sabe Dios? Dios sabe las palabras que vas a decir antes que las digas. Dios sabe lo que vas a hacer el día de mañana. Dios sabe por qué estás en la iglesia. Dios sabe por qué viniste hoy aquí. Él lo sabe. Y no lo puedes engañar. Él sabe, aquellos que están sirviendo, Él sabe por qué está sirviendo. Él lo sabe. Y no lo vas a poder engañar. Y si tu servicio no es para darle la gloria a Dios, no es para servir a tus hermanos, estás perdiendo el tiempo. De nada te está sirviendo tu servicio, para Dios no es agradable, y en aquel día, cuando hagan cuentas con el Señor, va a salir todo a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es muy importante, vuelvo a repetir, diga, tiene que haber entendimiento. Miren, vaya usted, vamos a Salmo 106. Vamos a desarrollar este Salmo 106 y vamos a ver todo lo que hizo Israel por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de fe. Salmo 106. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Salmo 106, versículo 6. Dice, oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijo de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. ¿Sí estamos bien? No, ¿verdad? Perdón, con razón no me checa. 106, ahora sí, a ver, Salmo 106, ahora sí, 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, ¿sí, verdad? Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto, ponga atención, aquí está hablando del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. No entendieron tus maravillas. A ver, ¿qué pasó con ellos? A ver, hermano, ¿para qué hizo Dios tantas maravillas sobre el pueblo de Egipto? ¿Para qué Dios le mostró a Israel su poder y aplastó a la nación más poderosa de ese tiempo que se llamaba Egipto? ¿Sí sabe que aplastó a Egipto Dios? ¿Sí sabe que le aplastó todos sus dioses en quien confiaba? Le mandaba plagas de ranas y no sabían qué hacer. Unas tristes ranas y ya los egipcios ya no sabían qué hacer. Y ya estaba ahí Faraón, ay, rueguen a su Dios para que quite estas ranas. Y luego les mandaba piojos y ya los piojos los acababan. Les mandaba granizo, les mandaba que se muriera su ganado. ¿Y qué podían hacer los egipcios? Nada. Ahora, ¿para qué les mostró Dios su poder ahí a Israel? Diga, para que lo conocieran. Para que supieran que Él es el ¿qué? El Todopoderoso. ¿Él es el qué? ¿Y sabes qué le dijo Dios a Israel? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie. ¿Quién le iba a poder hacer frente? Y le dijo, te voy a introducir a una tierra de bendición donde fluye leche y miel. ¿Y sabe qué hizo Israel? No le creyó. No le creyó. Llega ante la tierra de bendición, ve a unos gigantes y ¿qué dicen? No vamos a poder. No vamos a poder, nos van a matar. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. A ver, ¿cuántos de aquí ya entendieron lo que es estar en Egipto y lo que es haber salido de Egipto? A ver, ¿qué es estar en Egipto? A ver. ¿Qué es estar en Egipto? Porque hay mucha gente que ni sabe qué es Egipto. Diga, Egipto es la vida mundana. ¿Qué es Egipto? ¿Qué es estar en Egipto? Mira, en Egipto es estar esclavo del pecado. Es estar ciego, muerto, sin esperanza, sin Dios, destinado a la condenación eterna. ¿Tú te regresarías a Egipto, hermano? ¿Por qué Israel se quería regresar a Egipto? No entendía.
Él no entendía. Mira, hermano, hay gente que ahorita ya le está yendo mal en el evangelio y estamos hablando económicamente o físicamente, porque está enfermo, porque tiene carencia económica y dice, creo que estaba yo mejor antes de Cristo. ¿Entenderá esa persona que dice eso? A ver, ¿cuántos de aquí reconocen que están mejor en Cristo que antes que no tenían a Cristo? A ver, ¿por qué? ¿Qué tienes ahorita en Cristo? Diga, tengo vida eterna, tengo gozo, tengo paz, tengo al Espíritu Santo, tengo promesas, voy a ser arrebatado cuando venga Cristo. ¿Te regresarías a Egipto? Pero Israel sí. Él agarraban y decían, vamos a buscar a alguien que nos regrese a Egipto. Y decían, ay, cómo extraño la carne de Egipto. O sea, gente sin entendimiento, diga, sin entendimiento. Miren, vamos a verlo aquí. Dice en el 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Vean, no se acordaron de dónde los sacó el Señor, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Vamos a verlo, hermano. Vaya usted, aparte de ahí póngale una separación ahí ese salmo porque vamos a regresar y vaya usted a Éxodo 14. Gloria a Dios. Éxodo 14. Mi hermano, el verdadero creyente, aunque se enferme, aunque no tenga que comer, aunque lo estén persiguiendo para matarlo, jamás va a desear regresarse a Egipto. Pero el que no es creyente, cuando viene la prueba, dice que se aparta, se va. Éxodo 14. Vea lo que hace Israel cuando Dios lo saca con poder de Egipto. Están allí enfrente del mar y atrás de ellos viene Faraón para matarlos. Y vean lo que dicen. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Quién los llevó ahí, hermano, frente del mar? Diga Dios. Dios los lleva y les dice, te vas a poner ahí frente del mar. Había un propósito. En el 3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, vean lo que iba a decir Faraón, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Vean, mira hermano, ¿quién tiene el control de todas las cosas? A ver, ¿quién hace todas las cosas? Vean, vaya aprendiendo, hermano. Vean, Dios saca al pueblo de Israel con poder y le dice, te vas a poner ahí frente del mar. ¿Para dónde podía correr Israel? Para ningún lado, estaba el mar. Y luego le dice, le voy a hacer que Faraón los persiga. Diga, en todo Dios tiene un propósito. ¿Sabes cuál es el propósito? Diga, que Él sea glorificado. Ese es el propósito. Si estás enfermo, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que Él sea glorificado. Si pasas escasez, persecución, ¿cuál es el propósito? De que Él sea glorificado. Diga, aquí no cuento yo, aquí es Él. Todo fue hecho por Él y para Él. El falso evangelio, hermano, lleva a creer a los creyentes que se trata de Él. Ese es el falso evangelio. El falso evangelio siempre va a estar centrado en el hombre. El verdadero evangelio va a estar centrado en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay gloria para el hombre. No hay méritos para el hombre. Dios no le dejó nada al hombre. El hombre es salvo por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean lo que hace Dios. Dice, porque en el 3, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado a los egipcios. Y yo endureceré el corazón de ¿quién? De Faraón, para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
y ellos lo hicieron así. Si has leído cuando va Moisés y Aarón delante del faraón y le dicen, dice Jehová que dejes ir a su pueblo a ofrecerle sacrificios, si has leído qué responde faraón. ¿Alguien ha leído las escrituras? ¿Qué le dice faraón? A los que dijeron amén. Le dice, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo le oiga y le obedezca? ¿Quién es? ¿Sabes por qué la gente no se humilla delante del Dios verdadero? No lo conoce. No lo conoce. El que conoce al Dios verdadero, diga, vive humillado. ¿Cómo vive el que conoce al Dios verdadero? Vive humillado. Todos los días le dice, Padre, soy un pecador. Si no fuera por tu gracia y misericordia, yo no estaría aquí. Es tu brazo el que me sostiene. ¿Cuál será amén? Padre, todos los días te ruego que me ayudes, que me hagas crecer, que me sustentes, que me guardes. ¿Cómo vivimos delante de este Dios? Diga, humillados. Y diga, y Faraón tuvo que ser humillado. ¿Qué tuvo que ser Faraón? Porque al que se exalte, ¿qué le van a hacer? Lo van a humillar. Y aquí a Faraón lo aplastaron. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Dice el 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. ¿Cómo iba Faraón, hermano? Diga, con todo su poderío de ejército. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cómo salió Israel? ¿Sí vieron al Dios Todopoderoso? ¿Sí lo vieron? Y vean lo que ahorita van a hacer. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pit Jairor, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. A ver, ¿qué evidencia ve aquí de que no conocían a Dios? Miedo. Diga, miedo. Todo el que teme no conoce a Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo, el día que te persigan, no temas el que pueda matar tu cuerpo, tu alma no puede matar. Jesucristo dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí hay un falso evangelio que está enseñando a la iglesia a pelearse con el diablo como si el diablo tuviera poder. El diablo no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Por eso dice la Escritura, si tú eres hijo de Dios, nada más sométete a Dios. ¿Y qué hace el diablo si tú te sometes a Dios? Se va. ¿Qué poder tiene contra ti? No tiene ningún poder. El diablo opera sobre los hijos de desobediencia. El diablo es el príncipe de la potestad del aire y gobierna sobre la gente que no conoce a Dios. La gente que conoce a Dios y se somete a su palabra, dice Jesucristo, están en la mano de mi Padre y mayor es mi Padre y nadie los arrebatará de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Jesucristo dijo que en Él somos más que vencedores. Diga, en Cristo. El que está en Cristo, hermano, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, nos podrán separar del amor de Dios. Pero si ya estás en Cristo, porque si no estás en Cristo, cualquier vientecito y te va a separar. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Entonces, ¿qué tenía Israel aquí? Diga, tenía miedo. Y parece que dice que clamaron a Jehová, ¿verdad?
Pero vean cuál fue su clamor. No fue un clamor de darle gloria a Dios y de confiar en Dios, no. Dice del 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? A ver, ¿qué ve usted en esa frase? Hay un reclamo, hay incredulidad, hay falta de entendimiento. A ver, ¿qué les había dicho Dios? Te voy a sacar con mano poderosa de Egipto y te voy a llevar a una tierra de bendición donde fluye leche y miel. ¿Sí les dijo eso Dios? O les dijo, te voy a sacar y te voy a llevar a un desierto donde te van a matar. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo que los iba a llevar a dónde? Diga, a una tierra de bendición. ¿Y ellos qué están diciendo? ¿Para qué nos sacaste de Egipto para que nos maten en el desierto? Eran incrédulos. No creyeron a la palabra, no entendieron lo que Dios les dijo, no confiaban en ese Dios poderoso, nada más empezaron a ¿qué? A quejar. Dice ahí, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ahora ellos decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí éramos esclavos del diablo y servíamos al pecado, pero no nos mataban. Hermano, en los últimos tiempos tiene que haber persecución. ¿Por qué va a haber persecución? ¿Alguien sabe por qué va a haber persecución? Para que se vea los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no va a poder soportar la persecución. No va a poder. Él va a amar más su vida física que su alma. Y Jesucristo lo dijo, quien ame más su vida va a perder la verdadera vida. Pero quien pierda su vida por mí, tendrá la vida eterna. Pero ¿quién puede realmente terminar la carrera? Nada más los hijos de Dios. Nada más aquellos que son plantío de Jehová, que tienen a Cristo como su fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Ellos entendían lo que era servirle a los egipcios? ¿Sí lo entendían? No lo entendían. Hermano, ¿no has oído de gente que viene a Cristo y le empieza a ir mal y luego sale la comadre y le dice, ya ves por dejar a la virgencita? ¿Y qué creen que hace esa persona? Se regresa y la saca del baúl y la vuelve a poner y la limpia y le vuelve a prender su veladora. ¿Por qué? No entiende. Dice que el que adora a un ídolo es como el ídolo, está ciego, sordo y no puede moverse. Así están. Así está la gente que adora a un ídolo, ciego, sordo, sin entendimiento. ¿Nuestro Dios es un ídolo? Nuestro Dios es un Dios verdadero, espíritu, vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién le querían servir los de Israel? A los egipcios. Dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dile al que está a tu lado, es necesario que pases por el desierto. Jesucristo lo dijo. Diga, Jesucristo lo dijo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entres al reino de Dios. Diga, es necesario. No es opcional, no es si te gusta, no es si quieres. Dios no te va a preguntar, oye, ¿cómo ves? Te paso por las tribulaciones. No. Había un hermano que está orando y dice, Señor, no me metas en las pruebas. Entonces no eres hijo. Diga, los hijos van a ser probados. Lo dice la carta de Pedro, vuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser probada para ver si es una fe verdadera o es una fe falsa. Todos aquellos que tengan una fe falsa, cuando les venga la prueba, van a salir corriendo. Y se van a regresar a su religión y van a decir, aquí es más fácil. Aquí nada más es venir, sentarme una hora de sufrimiento yendo a un padrecito y ya la hice. Bueno, te vas a ir al infierno juntamente con el padrecito. ¿Cuántos entienden eso, hermano? ¿Cuántos saben que el camino de Dios es angosto? Hermano,
¿Sabes por qué la gente no entiende el evangelio? Porque le están predicando un falso evangelio donde todo es terrenal, donde todo es fácil, donde nada más hace esta oración. No, Jesucristo dijo, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dile que está a tu lado, ¿ya calculaste lo que cuesta seguir a Cristo? Dile, ¿ya calculaste? Dile. A ver, ¿qué te dijo? ¿Que sí? Sí. ¿Cuántos de aquí ya calcularon lo que cuesta seguir a Cristo? Yo no sé quién te invitó a este lugar, yo no sé por qué estás aquí, pero tú no le haces ningún favor a Cristo en seguirlo, tú no le haces ningún favor, ni a mí, no. Si Cristo ya tuvo misericordia de ti, es por eso que estás aquí. Y ya tienes que entender, el evangelio es tomar mi cruz todos los días. ¿Qué es tomar tu cruz? Estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Conocen amén? ¿Estás dispuesto a padecer por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a decir allá afuera que eres cristiano, a tus amigos, a tu jefe, a tu familia, a decir soy cristiano, aunque se burlen? ¿Estás dispuesto a eso? Porque hay gente, mira hermano, yo conozco gente de aquí que no le ha predicado a su mamá, a sus hermanos, no les ha dicho nada. Porque tiene vergüenza de Cristo, porque tiene pena, porque lo vayan a correr del trabajo. Hermano, un verdadero cristiano todo eso ya no le importa. Lo que le importa es agradar a su Señor que lo salvó. ¿Conocen amén? Hermano, seguir a Cristo es negarte a ti mismo. Diga, hay que negarme a mí mismo. Ya no voy a buscar lo mío. En el mundo, ¿qué hace la gente, hermano? Está buscando lo suyo. ¿Qué está buscando? Está buscando ser rico, famoso, disfrutar de los placeres del mundo. Todo está centrado en Él. En Cristo todo está centrado en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes lo viví en la carne, ahora lo que resta de mi vida lo vivo para el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto, hermano? Mira, hermano, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Dónde nos quedamos? En el 12, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Ya leímos el 12? Bueno, regrésese a Salmos 106, 8. Gloria a Dios. Vamos a ver qué más hicieron el pueblo de Israel por no conocer a Dios. Salmo 106, 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Vean, para hacer notorio su qué, su poder. Reprendió al mar rojo y ¿qué le hizo? Hermano, ya habían visto el poder de Dios y no le creían. Abre el mar así en dos y pasan en seco, ¿sí o no? Y luego dice, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. ¿Sí los rescató o no? Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras. ¿Y qué hicieron? Hermano, cuando tú leas algo así como ahorita que creyeron y cantaron alabanzas, no vayas a pensar que esta era una fe verdadera, ¿eh? Más adelante se evidencia que seguían sin creer. ¿Y seguían sin qué? Sin entendimiento. Hay un hermano que él piensa que porque alguien ya hizo su oración de recibir a Cristo o asiste a la iglesia, ya es un creyente. Y yo he tenido discusiones con él. Hermano, a Cristo lo seguía una multitud que decía creer en Él. Y toda esa gente era incrédula. No lo conocían. Lo seguían por el pan, lo seguían por los milagros, pero no lo conocían. La iglesia está llenándose de gente que dice creer en Jesucristo, pero su fe es falsa. ¿Por qué? Porque su fe no evidencia un amor a Dios, un temor a Dios, un deseo por Dios. Tiene el cristianismo como una religión más. Nada más se acuerda de Dios el día domingo y eso porque va al culto. Toda la semana no lee la Biblia. Toda la semana ni se acuerda de la palabra, ni oye predicaciones, ni tiene una comunión con Dios todos los días. No conoce a Dios. Para él el cristianismo es una religión,
no es una relación con Dios. ¿Su fe cómo es? Es falsa. Miren, si dice que creyeron y que cantaron alabanzas, ¿y qué dice en el 13? ¿Qué pasó ahí? Pues no, que creyeron. No, que creyeron. ¿Sí leyó usted que dice que creyeron? Si usted le pregunta que está a su lado, ¿crees? Amén. ¿Cómo no voy a creer? Y luego le dices, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, es que son bien hipócritas. No, es que ni cambio. ¿Para qué vamos? No. ¿A poco tú le crees todo al hermano Vicente? ¿A poco crees que él sí vive el evangelio? No, no es cierto. Hermano, empezamos a oír comentarios así. ¿Tú crees que esa gente tiene una fe verdadera? No han creído, hermano. No han creído. ¿Qué hicieron? Se olvidaron de sus obras. No esperaron ¿dónde? En su consejo. ¿Qué hicieron? Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es ese deseo desordenado? Diga, desearon comer carne. Ese es el deseo desordenado. ¿Qué desearon? ¿Qué es que desearon comer carne? Desearon los placeres del pecado. ¿Qué desearon? ¿Sabes en la iglesia cuánta gente está en fornicación? ¿Alguien sabe qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales sin estar casados. Y no hablamos de una relación completa. Simplemente con estarse acariciando, besando, tocándose, ya están fornicando. ¿Y sabes cuánta gente fornicaria está en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué son fornicarios? No creen, diga, no creen. Su creencia no es más que otra religión más. Y esa gente es la gente que hace que el nombre de Dios sea blasfemado. La gente que conoce a este tipo de personas que fornica, adultera, roba, miente, dice, todos los cristianos son iguales. Todos son iguales, hipócritas. Y por causa de esa gente, el nombre de Dios es ¿qué? Blasfemado. Hermano, el pueblo de Israel tuvo un deseo de pecar, pero un deseo vivo, un deseo de, ay, me acuerdo lo que era fornicar, adulterar, me acuerdo. Hay gente que dice, ay, ¿te acuerdas cuando andábamos en la disco? Ay, qué padre, ahí, ¿verdad? Con la copa. Hermano, diga, la sabiduría de Dios es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Aborrecer el mal. Hermano, ¿cuántos de aquí realmente se sienten avergonzados de saber cómo vivían antes de Cristo? ¿Cuántos se sienten así avergonzados de decir, cómo yo veía pornografía, cómo yo andaba adulterando, cómo yo andaba robando mi negocio? Esa es una vergüenza. ¿No es una vergüenza, hermano? A ver, ¿a cuántos de aquí les da gusto así que su esposa los cachó que andaban engañándolo? ¿Te daba gusto así o te sentiste avergonzado? Es una vergüenza. ¿Cuál es el amén? ¿A cuántos les da vergüenza que andaban drogándose, andaban de borrachos, golpeando a su mujer? ¿Cuántos hoy se sienten así avergonzados? Padre, perdóname. ¿Cuántos? Israel no. Israel no. Ellos tenían deseos de ¿qué? De comer carne. ¿Qué hizo Dios con ellos? Les dio carne. ¿Qué les dio? ¿Poquita? Dile que está a tu lado. ¿Quieres carne? Te van a dar carne hasta que te salgan por la nariz. ¿Sí o no les dio así? Les dio poquita carne. Ay, órale, para que veas, soy bueno. Porque ahí dice, hay quienes dicen, ay, Dios es tan bueno que así como soy me ama. No. El hecho de que Dios te permita que sigas pecando es porque estás en juicio de Dios. ¿Por qué Dios sí les complació? ¿Se ha leído que Dios sí les complació su deseo? Sí, y no les dio poquita, les trajo montañas de carne. Y dice que apenas la estaban masticando y cayeron muertos. Hermano, el que tenga deseo de seguir pecando, dice Dios, el que está sucio, ensúciese más. No seas tibio, no seas con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Te quieres ensuciar? Vete y ensúciate, pero ensúciate. Te quiero frío. ¿Cómo te quiere el Señor? ¿O te quiere qué? O que te quiere caliente. Pero no, hermano, la iglesia ha caído en una tibieza. Pues ¿qué tiene de malo tantito pecado?
¿Qué tiene tantito una cervecita? ¿Qué tiene tantito de malo esto? ¿Qué tiene un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Sí o no dice la Escritura? El que es santo, ¿qué tiene que estar buscando todos los días? Santificarse más. ¿Cómo dicen amén? El que es santo, ¿qué busca todos los días? Cuida su corazón, cuida su hablar, cuida sus ojos, cuida su conducta. Hermano, la mayoría viene a la iglesia y es una persona muy distinta a lo que es en su casa. Muy así distinta. Muy amable, muy cortés con la esposa, le pone la silla, le abre la puerta del carro, manito, Dios te bendiga. Llegan a su casa, hermano, y ya vuelven a ser los mismos. Enojones, gritones, ofensivos, insultan a la esposa, insultan a los hijos. Toda esa gente, hermano, Dios los llama hipócritas. ¿Cómo los llama Dios? Hipócritas. Toda esa gente no ha entendido lo que es la santificación. Sed santos como yo soy santo. El que es santo, santifíquese cada día más. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quieres carne? Dile que está a tu lado. ¿Quieres carne? Luego, ¿qué dice aquí? Miren, ¿qué dice el 15? ¿Qué dice el 15? Él les dio lo que pidieron. ¿Qué te va a dar si no sabes pedirle a Dios? Si ha visto usted esos falsos profetas que dicen, yo soy un siervo de Dios porque mira, yo decreté, yo le pedí a Dios y ahí está. Yo le pedí un carro y ahí lo tengo, mira, del 2013. ¿Sí los ha escuchado? Yo le pedí a Dios una casa y ya me la dio. ¿Qué dice aquí el 15? ¿Qué hace Dios con los que le piden carne? ¿Qué hace? Él les dio lo que les pidieron. A varios sí se los va a dar, mas envió mortandad sobre de ellos. ¿Sí dice o no dice? El hecho de que tú recibas algo que tú le estás pidiendo y no sea conforme a la voluntad de Dios, te va a causar daño. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, dice la Biblia que nosotros no sabemos cómo pedir. Tenemos que pedir sabiduría a Dios para pedir conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos con otro texto. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. ¿Y contra quién más? Y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Por qué dice ahí que Aarón es el santo de Jehová y por qué tuvieron envidia? ¿Alguien ha leído las escrituras quién era Aarón? Diga, el sumo sacerdote. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. ¿Quién lo puso como sumo sacerdote? Dios. Diga Dios. Dios es el que lo llamó. ¿Por qué era mejor Aarón que los demás? No, porque Dios quiso elegir a Aarón como su sumo sacerdote. Y lo lavaron, le pusieron las vestimentas santas, lo ungieron, sacrificaron un animal para santificarlo y por eso lo llama su santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hicieron los que tuvieron envidia? Que fueron Coré. Eran tres personajes, era Coré, Datán y Abirán. ¿Qué hicieron? Empezaron a hablar mal de ellos y le dijeron a Moisés, ¿a poco nada más por ustedes habla Dios? ¿Y a poco nada más ustedes pueden ser sacerdotes de Dios? También nosotros, decían. ¿Y qué hizo Dios con esta gente que tuvo envidia de Moisés y de Aarón porque tenían el sacerdocio? Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Para qué? Para que tuvieran temor de Dios. Y usted sigue leyendo, mi hermano, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ver cómo se los tragó la tierra a esta gente por estar hablando mal de Moisés. Mire, vaya usted a número 16:31. Número 16:31. Números 16:31. Miren, vamos a ver esta gente que estaba hablando mal de Moisés, de Aarón, porque creían que ellos se habían puesto como sacerdotes y Dios fue el que los puso. Número 16, ¿ya lo tiene? 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, aquí está hablando de Moisés, porque Moisés hace una oración, ora a Dios, todas estas palabras, ¿qué pasó?
se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, de los que habían tenido envidia, de los que habían murmurado contra Moisés, contra Aarón. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus ¿qué? Sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Ponga atención en el 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. Hermano, ¿qué harías tú si se abre de repente la tierra ya en la esquina y se traga a un hermano? Bueno, alguien ahí así. Dice la hermana, corro. Mira, en ese momento te viene como un temor de decir, oye, con Dios no se juega. Con Dios creo que la cosa va que... ¿Te acuerdas cuando murió Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó? ¿Y qué hizo la iglesia cuando los vieron caer muertos? Tuvieron temor. Pero hermano, hay un temor falso. Lo que dijo la hermana de correr, ese es miedo. Diga, eso es miedo. No es temor a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver. La gente, si tiembla, dice, mañana voy a la iglesia. No, porque se me vaya a caer mi casa. Lo asaltan al hermano y dice, no, mañana voy a la iglesia, porque si así me asaltaron y no voy, me va a ir peor. Hermano, tienes que diferenciar entre tener miedo a Dios y tener temor de Dios. Israel lo único que le venía era miedo nada más. ¡Ay! Me vaya a matar Dios. Se le pasaba el miedo. ¿Y cómo seguía viviendo? Seguía viviendo igual. La siguiente semana vamos a ver, el pueblo de Israel seguía igual. Seguía igual. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Era un pueblo rebelde y contradictor. Y Dios todo el día extendió su mano hacia ellos y jamás quisieron volverse a Dios. Ahora, ¿sabes por qué la gente no conoce a Dios? ¿Alguien sabe por qué no conocen a Dios? Porque no conocen a Cristo. ¿No conocen a quién? Con este texto cerramos y la semana siguiente continuamos. Vaya usted a Juan 8:19. Con este texto cerramos. Juan 8:19. Gloria a Dios. Juan 8:19. ¿Ya lo tiene usted? Aquí los judíos, los fariseos le preguntan a Cristo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan a Cristo. Cristo les responde, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Hermano, ¿cómo se llega a conocer a Dios, al Padre? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie. Pero el Hijo, el unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, porque Él y el Padre son uno, nos lo ha dado a conocer. ¿Cuántos en amén? Por eso la importancia de venir a Cristo. Diga, por eso la importancia de venir a Cristo. No de venir a una religión. Para la gente que los invitaron y están viniendo por primera vez, segunda, tercera vez, tienes que venir a Cristo. Cristo es el Creador, es el Señor, es el que murió por nuestros pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. No vayas a cambiar de religión y digas, pues antes era yo católico, ahora soy cristiano. No, no, no. Tienes que conocer a Cristo. Él es la verdad, Él es la luz de este mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas. Tienes que saber que Él murió por tus pecados. ¿Cuál será? Amén. Y el Padre dice que todo el que crea en Jesucristo tiene vida eterna. Conoce al Padre, tiene temor de Dios, ama a Dios y sirve al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. El apóstol Pablo oraba
pidiendo a Dios que nos fuese dado un espíritu de sabiduría, de revelación, para que cada día conozcamos más a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, queremos conocerte más, mi Señor. Sabemos que tú eres infinito. Sabemos, Padre, que tú no tienes un límite, que lo que hoy conocemos es por tu gracia y misericordia, mi Señor. Es lo que tú nos has permitido entender, es lo que tú nos has revelado por medio de ti, oh Jesucristo. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, que no seamos como el pueblo de Israel, que no te conocía, que no entendía de qué se trataba el Evangelio, Señor. Danos entendimiento, Padre, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, para que entendamos que no se trata del hombre, sino se trata de ti, mi Señor. A ti damos toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza. Ante ti nos humillamos, a ti te adoramos, mi Señor Jesucristo, y a ti te servimos, Padre. Solo a ti, mi Señor. Tú eres el único en quien hay salvación, en quien hay perdón de pecados, en quien hay vida eterna, en quien hay paz y gozo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor.